pasada quedamos prácticamente empezados con un tema apasionante en este momento, con un tema que realmente nos ha iluminado y nos ha aclarado cosas. Está conversando con nosotros el doctor Martín Silva, él es médico psiquiatra, él es católico y él es mahometano. Y las explicaciones de la semana pasada fueron contundentes, pero nos estaba hablando al final del programa sobre cómo son las religiones, las guerras de los seres humanos por las religiones, y me parece muy importante que él, que tiene semejantes condiciones tan particulares para explicar o para aproximarse a una explicación, nos diga qué le pasó a la humanidad para desbaratarse por religiones de esa manera, Martín. Es difícil, Gloria, porque siempre estamos hablando de sistemas de valores, y ahora que están tan de moda en la educación los valores, y las sinagogas, las mezquitas, los templos, siempre han significado eso, sitios de mucho recogimiento, de mucho valor profundo. Y yo no pongo en duda que los seres humanos van cada uno los musulmanes a la mezquita, los judíos a la sinagoga, los católicos a la iglesia y a los diferentes templos, todos los demás creyentes, con la mejor intención. Sin embargo, a veces salimos de esos sitios de oración a cometer las mismas inconsistencias, es decir, a odiar el esposo a la esposa, a reñir con el vecino, el comerciante a mentirle al otro para ganarle en los negocios. Es decir, de pronto la vida lo lleva a uno a eso, a que siempre para triunfar hay que estar empujando al otro y siempre demostrando una superioridad. Es muy triste, por ejemplo, hay un enfrentamiento Oriente-Occidente. Pero utiliza entonces aquí el bagaje psiquiátrico. ¿Por qué? ¿Por qué? Esos límites del amor y el odio, de la oscuridad y la luz, de esta serie de cosas en las que nos movemos diariamente, Gloria. ¿Qué es más fuerte, Martín, el poder de la religión y de la espiritualidad o la condición humana? Yo no sé si me puedes entender lo que te quiero decir, por qué la religión y la espiritualidad no han sido lo suficientemente contundentes en esa condición humana para hacerla más convivible. Por la misma parte humana nuestra que deforma los principios de la verdadera religión, es decir, la verdadera religión, todas, es decir, la verdadera profesión de una religión, de hacer el bien o de amar o de abrigar lo mejor para los demás o de no hacerle daño a los otros. Es decir, siempre es la parte egoísta del ser humano, siempre es la parte superior, de superioridad la que hace que se quiera aplastar al otro. ¿Lucha de poder siempre? Y mucha lucha de poder, muchísima lucha de poder. Yo diría que son casi unas pasiones colectivas y ese es el reto de nosotros en este momento, donde los noticieros nos cargan de noticias todas terroríficas, de el ser humano no perder ese contacto con lo espiritual, con lo supremo, y estar por encima de esas pasiones colectivas que son difíciles. Fíjate cómo un país como Estados Unidos está totalmente convulsionado, el Oriente también está totalmente convulsionado. Cuando uno visita Oriente, una de las cosas lindas es que allá se respira religión y espiritualidad por toda parte, como aquí en Occidente se respira razonamiento, tecnología. Se dice que el ser humano en el pasado tenía el conocimiento y que el conocimiento era algo integral, y de pronto se escindió, y Occidente se dedicó al estudio de la materia y a eso lo llamó ciencia, y los otros siguieron estudiando el espíritu y eso pero los unos se atrasaron en lo uno y los otros en lo otro. Tiene que haber como un momento en que se siga desarrollando el ser humano tecnológicamente, científicamente, pero también se siga desarrollando en la parte espiritual. ¿Mucha gente conoce que tú tienes la religión musulmana? Sí, claro. ¿Te han mirado mal, Martín? No, pues me hacen burlas o a veces lo miran con respeto. Por ejemplo, si tú estás en un grupo espiritual por 30 años, ya la gente que te hacía la misma broma, incluso hasta colegas psiquiatras, ya no te lo preguntan con la misma sorna de antes. Ya te preguntan, ¿fuiste al congreso este año? ¿O cómo va tu grupo? ¿Cómo ven ustedes tal cosa? ¿Cuál es la vivencia interior que estás pasando en este momento? Ya, digamos, la sorna después de 30 años ya de prevalecer y permanecer en algo ya baja, ¿no? Realmente. Por ejemplo, cuando tú sientes lo de las Torres Gemelas, cuando Estados Unidos acusa a Osama, ¿qué sientes, Martín? Te quiero contar que soy un enamorado de Nueva York. Me parece fantástica esa ciudad. Cuando camino por la Quinta Avenida me siento como pez en el agua. Entonces me dio muy duro porque cogí la noticia en directo
vi el momento en que se desplomó la primera torre. Desde ese momento hasta el día de hoy, yo no soy el mismo también. Creo que me produjo un impacto fuerte. Como me produce un impacto muy fuerte esta situación de un país poderoso bombardeando a un país pobre y tirando la comida por el otro lado, eso yo creo que a todos nosotros nos golpea. Es decir, somos una sola raza humana. No importa si el colorcito es más cobrizo, más amarillo, más blanco, pero somos una sola raza humana y nos estamos destruyendo. Entonces, me tiene que doler, no porque sean de tal o cual religión o de tal o cual color, tiene que doler porque somos la raza humana produciendo esa cantidad de holocaustos y genocidios. Y la conclusión de esta conferencia que te mencioné es que el ser humano normal es capaz de cometer holocausto y genocidio. Los estudios psiquiátricos demuestran que quienes han dirigido las guerras no son tan anormales. Se dice que son fraticidas también, que son filicidas, perdón, porque son los padres los que hacen la guerra y mandan los hijos a la guerra, que se maten entre ellos. Es decir, todas las teorías que tú quieras, Gloria, pero en el fondo, pues, realmente la incapacidad del ser humano de gobernar sus propias pasiones. El psiquiatra, ¿cómo mira a Osama Bin Laden? Si fuera tu paciente, ¿cómo lo verías? Pues habría que entrar muy adentro de su psiquis para ver qué lo mueve, ¿no? A mí no me gustan los terroristas realmente. Me parece que primero que todo, que los actos criminales no benefician sino a aquel que los produce. Eso yo no puedo decir que eso está beneficiando a una comunidad grande, a un grupo muy pequeño que tiene intereses muy particulares. Yo pienso que esa parte maleva que hay dentro del ser humano, o que el ser humano deja que entre dentro de él para producir ese tipo de cosas. Hay gente que le admira también su osadía, la suspicacia e inteligencia con que lo hizo. No sé, tampoco creo que se pueda implorar una guerra santa en nombre de un acto tan desastroso, tan tremendamente inhumano. Es decir, nunca estoy de acuerdo con eso, con que se maten vidas humanas. Yo mismo mis propios núcleos destructivos temblaron alguna vez en Hiroshima cuando caminé los 120 metros del Museo de la Paz en Hiroshima. Eso es espeluznante, esos 120 metros, porque uno se da cuenta, el ser humano es capaz de cometer esto. Y a la entrada del museo, lo primero que encuentras es la carta del jefe militar al presidente de Estados Unidos diciéndole: ya tenemos el experimento hecho, vamos a bombardear Hiroshima, Nagasaki y otros 2 sitios que no pudieron bombardear por condiciones atmosféricas, y va a ser así, van a ir aviones de reconocimiento, filmando, tomando fotos detrás. Ya estaba preparado, y la carta es antes de Pearl Harbor. Y a nosotros en Occidente nos mostraron la versión occidental de que los japoneses atacaron Pearl Harbor y los gringos les tocó, pues, tirar la bomba atómica, pero la carta a la entrada del Museo de la Paz muestra que el experimento estaba realizado antes del ataque a Pearl Harbor. Luego, el ser humano sí es capaz de cometer esos holocaustos y genocidios, y es el ser humano normal, no estamos hablando ni del sociópata ni de nada de esas cosas. Entonces yo en este momento te diría, yo no puedo catalogar a Bin Laden como un sociópata ni nada de esas cosas. Pienso que pronto dentro de él se mueven fuerzas bastante poderosas, capaces de producir este tipo de actos, y que puede que esas mismas fuerzas las tenga cada ser humano en potencia. En guardadas dentro.